Desde pequeño, desde bien morro, fui criado en la iglesia cristiana. Y un pastor siempre me decía: hey, Dios tiene algo especial para tu vida. Dios quiere usarte. Aquí como bebé fui el más rebelde de la iglesia. Era el que peleaba en la iglesia. ¿Sí? Era el que si íbamos a visitar otras iglesias, el que hacía mi pandilla, que íbamos a dar la torre con otros jóvenes de otra iglesia. Y puras de esas, así. Me acuerdo que un diácono una vez me regañó porque estaba comiendo chicle. Estaba masticando chicle en la iglesia, ¿verdad? Masticando chicle. Y llegó el diácono y me dijo: Román, dame ese chicle. Le digo: no, que me des ese chicle. Y en la hora de la predicación digo: no, que me des ese chicle. Le digo: no. Entonces lo que hizo, me pateó. Obvio que tenía que abrir la boca para gritar. Me metió la mano y me sacó el chicle. Después que salí, tenía un carrito chiquito, entre toda la pandilla le dimos vuelta al carro y se lo pusimos para atrás. Pues el pastor me llamó, me dice: ese es el que tenía que haber sido tú, nadie más. Me dice: yo ya no hay qué hacer. Dice: yo ya no hay qué hacer contigo. Y yo pues estaba bien chaval. Pues seguí las cosas, seguí en la iglesia, estaba ahí en la iglesia. Yo miraba que el pastor siempre me decía: Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios tiene un propósito para tu vida. Y le decía: no, yo no quiero eso. Pero algo que sí, mi abuela, yo fui criado con mi abuela. Mi papá y mi mamá se vinieron para Estados Unidos, casi toda mi infancia la pasé con mi abuela. Y él siempre oraba por mí y me decía: hijo, Dios tiene algo especial para ti. Yo le decía: no, digo, con la vida que llevo. No tengo ni mi papá, no tengo ni mi mamá, le digo. El enemigo era bien astuto, me comenzaba a meter cosas a la mente. A los 12 años me metía a las pandillas, me metía a las maras, comenzamos a robar carros, comenzamos a estacionar personas. En Guatemala traficaban a políticos, los secuestraban, los llevaban a El Salvador, carros robados, y todo, en pura gente así. Estamos hablando de la edad de 12 años, 13 años, 15 años. Pero mi abuela siempre oraba por mí. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque a lo mejor, como decía el hermano, a veces miramos que a fulano cómo se viste, esto y lo otro. A lo mejor Dios tiene algo especial en la iglesia. A lo mejor es que miramos jóvenes, que decimos que mira cómo se viste, mira cómo es, mira cómo lo otro, cómo actúan. Hermanos, siempre hay que estar orando por ellos. Porque a la larga Dios los va a usar tremendamente. Amén. Y así me fui para Estados Unidos. Comencé a vivir en Estados Unidos. Me metí también en el narcotráfico. Conocí a unos de Sinaloa que casi no tienen fama de narcotráfico. Conocí unos jefes de Sinaloa. Entonces sí, cuando comencé a ir a trabajar con ellos en un taller de carrocería y después a vender coca, me regalaban la coca. Y en una de esas depresiones, me decía el enemigo: quítate la vida, quítate la vida, y quítate la vida. Y yo nomás oía esa voz que me decía: quítate la vida, y quítate la vida. Y yo seguía mi vida. Y en una de esas llegó un muchacho cristiano, estábamos todos fumando marihuana adentro de un carro. Llegó un muchacho cristiano y comenzó a repartir tratados, a hablar de la palabra de Dios. Hey, que mira, que Cristo te ama, que no sé qué. Y yo estaba atrás, yo sabía lo que estaba haciendo el muchacho, los demás mis amigos no sabían. Y yo me quedé así, yo no decía nada. Mis amigos comenzaron a decirle cosas: no, que esto es una aleluya, que no sé qué, que. Pero en ese momento me dio un coraje, que los que estaban atrás, los que estaban enfrente, comenzó a insultar al muchacho cristiano. Me acuerdo que le jalé el pelo y se lo jalé así, porque tenía que andar un poquito más largo que él. Y lo jalé y dije: hey, una cosa te voy a decir, habla de todos los ídolos que quieran, pero nunca los insultes a Dios. Y se me quedaba viendo. Yo vengo de una iglesia cristiana. Y el muchacho me dijo: Dios tiene un llamado para ti. Yo le digo: ¿sabes qué? Mejor quítate. No me la den. Y así, hermanos. Y así comenzó, así fue mi vida. Se los cuento panorámicamente cómo Dios ha ido trabajando.
Dios tiene un llamado. ¿Sí? Dios tiene un llamado para esta iglesia. No es una casualidad que ustedes estén aquí. No es una casualidad que lo que han pasado, de lo que han vivido como iglesia, ¿sí? No es una casualidad, es porque Dios tiene un llamado. Dios tiene un propósito. ¿Sí? Dios tiene un propósito. No es fácil. ¿Sí? No es fácil, más cuando el enemigo quiere destruir a la iglesia, más cuando el enemigo quiere venir y destruir a los líderes. No es fácil. Pero me he dado cuenta cómo Dios ha estado llamando a esta iglesia a esas grandes cosas. ¿Sí? Dios tiene un llamado, hermano, para tu vida. ¿Sí? Veo cómo los muchachos alaban a Dios. Veo qué grupo de evangelistas tienen ustedes. Yo me di cuenta ese día en San Lázaro, ¿sí? Del llamado de misionero que ustedes tienen. ¿Saben que esta es una iglesia misionera? Esta es una iglesia misionera. Y aquí Dios va a levantar misioneros. Y está levantando misioneros. ¿Sí? Esta es una iglesia misionera, hermanos. Y prepárense porque la bendición es grande. La bendición es grande. La bendición es grande. Dios le va a ampliar su sitio. Dios le va a ampliar esta iglesia. Dios se la va a ampliar. Y es hora que veamos pensando en eso, porque no va a caber la gente aquí adentro. ¿Sí me explico? Dios tiene un llamado. Dios tiene un llamado para esta iglesia. Y vuelvo a recalcar, han pasado luchas, han pasado problemas, han pasado por situaciones difíciles. ¿Sí? Pero es porque Dios tiene un llamado especial para ustedes. Sigan adelante, iglesia. Sigan adelante, porque la bendición es grande. La bendición es grande. Vamos a ver cómo Dios llamó a varios de sus siervos. Quiero que veas en Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Éxodo capítulo 3, del 1 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no sé qué. Tuvo miedo de mirar a Dios. Inclínate, nos vamos a hacer oración. Padre que estás en el cielo, en esta tarde, de poder compartir, Señor, de poder aprender, Señor, de lo que tú tienes, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Yo te pido que tú hables, Señor, que no sea yo, Señor, como humano, Señor, que tú, Señor, hables a nuestras vidas, que tú hables a nuestros corazones, Señor, que podamos entender el llamado, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este vínculo, Señor. Gracias, Señor, por esta unión, Señor, de estas iglesias que tú estás juntando, Señor, para predicar tu palabra, Señor. No nomás en Mochi, Padre Santo, no nomás en Sinaloa, Señor, sino alrededor de México, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito, Señor, en todo esto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Moisés, ¿sí? El llamado de Moisés. Ahora vamos a ver el llamado de David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 y 12. Mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Lo que me gusta de David, que tenemos todas las características: rubio, hermoso y de buen parecer. Pero bueno, estos dos tuvieron el mismo común denominador. Estaban trabajando. ¿Sí? Estaban trabajando.
Dios busca personas trabajadoras. ¿Sí? Dios busca personas que les gusta la chamba. ¿Sí? Que les gusta la chamba, que les gusta trabajar. Yo me acuerdo que cuando el Señor comenzó a hablar en Estados Unidos de salir a México a predicar la palabra de Dios, yo trabajaba en una compañía que se llamaba, era de poner cámaras, poner alarmas a las casas. Y el Señor me hablaba, tienes que ir a México a predicar. Y yo decía, ¿cómo yo voy a ir a México a predicar? Si la vida en Estados Unidos es cómoda. ¿A cuánto le gusta vivir en Estados Unidos? Tener una vida como en Estados Unidos. Aire acondicionado todo el día en el tiempo de calor. No polvo. El mall ahí cerquita, el mall, las tiendas como la Ley, como Liverpool, el mall. ¿Qué más? El cine, la comodidad. Gloria a Dios, Señor, háblame, Señor, yo aquí quiero trabajar, ¿verdad? Aquí en los mochis, vamos allá al punto centro, ¿cómo se llama? Centro, punto, no sé, ahí, Señor, ahí quiero ir a predicar. Y el Señor me decía, tienes que ir a México, tienes que ir a México. Y en una de las ciudades, en una vez, de Indio, California, a Palm Springs, yo sé, algunos que han viajado por Estados Unidos, por el 10, tienen que pasar la ley por el Indio, California, por el Palm Springs. Entre Indio, California, a Palm Springs, iba manejando en el freeway. Y el Señor comenzó a hablar. Tienes que ir a predicar la palabra de Dios. Tienes que salir de aquí, tienes que salir de esta comodidad. Y el Señor dice, sentir tan fuerte la presencia del Señor, que iba manejando, iba llore, manejando, pero con su ojos abiertos, ¿verdad? Y iba llore. Y al ratito veo que pasó un americano y se me queda y dice, ¿y este latino que lleva chillón? Porque me quedó viendo, iba en otro carro y iba bien y se me quedó viendo porque iba llorando. Pero ahí el Señor comenzó a hablar a mi vida, en salir a predicar, en salir y llevar la palabra del Señor. Yo le decía al Señor, pues bueno, Señor, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad, Señor. Yo no quería dejar Estados Unidos, yo no quería dejar la comodidad. Teníamos un departamento con mi esposa, ahí más o menos. Teníamos un carrito que lo estábamos pagando, pero un buen carrito, ¿sí? Yo quería que mi hijo estudiara en Estados Unidos. Yo quería lo mejor. Esos eran mis pensamientos, esos eran mis planes. Pero los planes de Dios son más diferentes a los planes de nosotros. ¿Sí me explico? De dejar un Toyota Corolla más o menos nuevo, andar en una Toyotita viejita que nos regalaron, llegar a un rancho, mucho polvo, sí, llegar a un rancho que no conocía muy bien la cultura de aquí de México. A mis cuñados pues tenían que dar silo a las vacas, me tocaba aquí dar silo, llegué en el tiempo que no había agua. Yo decía, ¿qué es esto? Me pusieron un cooler una humedad, que dice mi esposa, pues tienes que ir a bañar unas 3 veces en la madrugada para que se te quite el calor. Y teniendo aire acondicionado todo el día, y alfombrita, y sigue de contar. Pero cuando Dios tiene un llamado para tu vida, la bendición es grande, el propósito de Dios es grande. No nos acomodemos a lo que da el mundo. ¿Sí me explico? Sí, yo no vengo a decir que no tienes que trabajar o que no tienes que ganar. No, sí. Hay que echarle ganas, hay que hacer nuestra casita, hay que tener buen carro, ¿verdad? Pero todo hay que dárselo al Señor. Y el Señor está trabajando muy duro en mi vida. Estas dos personas, Moisés y David, estaban trabajando, echándole ganas. Y si tú has leído la historia de Moisés y David, cómo Dios trató con la vida de ellos y cómo Dios los usó. Así Dios quiere usarnos. Así Dios quiere usarte en esta tarde.
Así Dios quiere usar esta iglesia. ¿Sí? Dios tiene grandes propósitos para esta iglesia. Y lo voy a estar recalcando lo que esté aquí en este lugar. Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Dios tiene grandes planes. No es una casualidad que mi hermano hasta está aquí enfrente de ustedes. Ayúdenlo, apóyenlo. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado talentos. Comiéncenlo a usar. Porque si lo tenemos alzado, la bendición va a quedar estancada. El hermano no puede hacer el trabajo él solo. Él necesita gente a la par con él. Que le diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, brother? ¿Sabes qué? Pastor, aquí estamos contigo. Aquí estamos contigo. ¿Sí? Aquí estamos contigo. El enemigo a veces quiere venir a separar iglesias. El enemigo a veces quiere venir a perjudicar las iglesias. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Sea lo que han vivido, iglesia, sea lo que han pasado, Dios tiene un propósito. Y esto va para largo y va para bendición. ¿Por qué? Porque el sábado que estuvieron ustedes allá fueron de gran bendición y son todavía de gran bendición. Hermanas, el testimonio, lo que estuvieron predicando, lo que estuvieron tocando. ¿Sabes lo que me enseñó el Espíritu Santo en ese día en esa cancha de básquetbol? Que muchas ataduras demoníacas que habían alrededor de San Lázaro se fueron, se desaparecieron. ¿Por qué? Porque se levantó un ejército, se levantó una iglesia, ¿sí? Una iglesia misionera, una iglesia con propósito, una iglesia que quiere el Señor grandes cosas y a predicar la palabra de Dios, ir a esos lugares. No cualquiera quiere ir a esos lugares a predicar. Han venido amigos míos de Estados Unidos y hay uno, se llama Roberto, que ha durado 2 meses, pero ha querido salir lo más rápido pronto de aquí para Estados Unidos. Y otros que no, dicen, no, aquí en Sinaloa no predico. Pero yo veo una iglesia que tiene hambre, veo una iglesia que tiene hambre de las personas. Es una iglesia que tiene hambre de ganar almas a Cristo, ¿sí? De ganar jóvenes a Cristo. Amén. Amén. Dicen que soy bueno para dormir. Dios es grande, hermanos. Dios es grande. Dios es grande. Éxodo, capítulo 24, versículo 13. Éxodo, capítulo 24, versículo 13 al 18 dice: y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvemos a vosotros. He aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asunto, acuda a ellos. Dice el 15: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Josué, servidor de quién? De Moisés. ¿Sí? Cuando Josué tuvo que tomar el trabajo, como decimos, el jale de Moisés, Josué nos dijo: voy a guiar a tantas personas contentos. No, Josué no se puso contento. Él dijo: Señor, ¿yo? ¿Por qué yo? Esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Josué no cree que se puso contento porque iba a guiar a tantas personas. Él sabía cómo Moisés había batallado con el pueblo.
¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Él sabía cómo Moisés había batallado por el pueblo. Pero Josué dijo, aquí estoy, Señor. Úsame. Úsame, Señor. Y Josué fue bendecido. Y la generación de Josué fue bendecida, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Fue bendecida? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque un hombre dijo, quiero ser obediente a ti, Señor. Aunque mi fuerza yo no quiero, aunque yo no quiero, Señor, pero quiero ser obediente a ti. Quiero tomar ese cargo. Dios lo bendijo a él y bendijo a su generación. Así pasa con nosotros. A veces no queremos, o a veces ponemos muchas cosas, pero cuando tú y yo somos obedientes a Dios, Dios no va a bendecir, no nomás te va a bendecir a ti, va a bendecir tu generación. ¿Sí me explico? Tu generación, los hijos de tus hijos y los hijos de los más hijos. Dios nos va a bendecir. Yo me crié en una familia, mi abuelo borracho, mi papá borracho, mis tíos drogadictos. Ellos levantaron el movimiento de las hermanas salvatruchas en los años 80 en Los Ángeles, porque la hermana salvatrucha no viene de El Salvador, viene del este de Los Ángeles. Ellos, un grupo de salvadoreños, levantaron ese movimiento. Imagínate lo que yo traía arrastrando. Imagínate dónde yo venía. Entonces, yo le dije al Señor una vez, antes de conocer a mi esposa, yo le dije, yo no quiero eso para mis hijos. También yo me metí en las drogas, en el alcohol, en esto, en lo otro, en lo que mis tíos, mi familia andaban ellos. Yo decía, si algún día yo tengo familia, yo no quiero que mi hijo ande en las malas. Yo no quiero que mi hijo ande corriendo porque los enemigos lo andan siguiendo. A mí me pegaron combate, a mí me jalaron. Hubo una vez uno que me jaló el gatillo así y no tronó una pistola. Me quise quitar la vida en Arizona. Me hicieron, tómate una sobredosis de droga y con eso se acabó todo. Me tomé la sobredosis de droga. Cuando me estaba tomando la sobredosis de droga, mezclé 3 drogas en una pipa. Cuando la comencé a fumar y me dijeron, haz esto con otras cosas y San Camalo, ahí se acabó tu vida. Y lo comencé a hacer y me comencé a quedar sin aire. Caí al suelo y me comencé a quedar sin aire. Y de repente, oí que alguien le pegó hacia la puerta, le tocó la puerta. Yo voy a tener testigo de lo que le digo. Sentí una mano en mi espalda que me dio vuelta y comencé a vomitar todo. Cuando fui a la puerta, me hizo una muchacha que vivía ahí y me dice, te hablan por teléfono. Cuando agarré el teléfono y dije, aló, no era nadie. Tiré el teléfono y yo le dije, Señor, perdóname. ¿Y saben qué? ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque en ese momento, en un cuarto oscuro, con muchas drogas alrededor, yo le dije al Señor, yo quiero regresar a los tiempos cuando mi abuela me llevaba a la iglesia, cuando iba a los servicios de los jóvenes, cuando iba a los exploradores del rey, cuando iba a los campamentos. Yo quiero regresar a esos tiempos, le decía al Señor. Yo quiero regresar a esos tiempos. Señor, perdóname. Por eso, iglesia, no hay que discriminar a nuestros jóvenes. Hay que sembrar en la palabra de Dios. Hay que hablar con ellos. Hay que apoyarlos. Y entonces me tocó irme para California, de Arizona a California, y ahí comencé otra vez a conocer la palabra de Dios. Dios tiene un llamado. Dios tiene un llamado. Yo le dije, Señor, yo quiero ser como Josué. Yo quiero que mi generación, yo quiero que mi hijo, ahí está, Yair, mi niña, yo quiero que Dios esté en el buen camino. A lo mejor no le voy a heredar $1,000,000, pero le quiero dejar el temor de Dios. Yo quiero dejarle el temor de Dios.
Tenemos que tomar ese llamado, hermanos. Y es hora, iglesia, que nos levantemos. Y es hora que le echemos ganas. Los problemas hay que dejarlo atrás. Las situaciones que hemos vivido, nuestras cargas, hay que dejarlo atrás. Sí, yo sé que tenemos problemas, yo sé que pasamos circunstancias muy difíciles en nuestra vida. Pero tú deja tus cargas atrás. Tú deja los problemas atrás y dices, Señor, ven aquí estoy, yo quiero servirte. Yo he dicho, Señor, aquí estoy, Señor. Tú conoces mi vida, Señor. Tú conoces lo que yo estoy viviendo, tú conoces lo que estoy pasando. Pero aquí estoy, Señor, yo quiero servirte. Y desde que eso yo lo he puesto en práctica en mi vida, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha guardado a mi esposa y a mí. Dios está levantando una iglesia en San Lázaro, jóvenes, damas que nos están apoyando en la iglesia. Dios está levantando. Cuando tú tomas el llamado de Dios, es porque Dios va a hacer grandes cosas. Es porque Dios va a hacer grandes cosas. No le huigas al llamado de Dios. No le huigas a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mira lo que dice Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Éxodo 33, 11 dice: y habla Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Josué siempre ahí estuvo, ¿sí? Josué ahí estuvo, buscando de Dios, tomando ese llamado que Dios le había dado. Tú sabes a lo que Dios te ha llamado. Tú sabes. Y es hora que lo comenzamos a poner en práctica. Y es hora que comenzamos a trabajarlo. Como lo vuelvo a recalcar, el hermano, él no lo puede hacer solo. Sí, el hermano no lo puede hacer solo. Con su esposa, con sus hijos, no lo pueden hacer solo. Lo necesitan ustedes. Y Dios sabe por qué. Ustedes están aquí con Él y no están en otra iglesia. Dios sabe por qué. ¿Sí? Dios sabe por qué. Que están con Él y no están en otro lugar. Es porque Dios tiene un llamado especial para ti. Amén. Josué 1:1. Josué 1:1. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Sí? A mí, Dios habló muy fuerte conmigo con la vida de Josué. A mí la vida de Josué me encanta. A mí la vida de Abraham me fascina. ¿Sí? Como la obediencia de Josué, la fe de Abraham, la obediencia de Abraham. Me acuerdo que yo estaba orando en Estados Unidos. Yo estaba haciendo Señor. Y el Señor me trajo en mente la vida de Abraham. Y el Señor me enseñaba cuando Abraham iba a llevar a su hijo a sacrificar a su hijo. Entonces Dios me estaba comenzando a hablar en ese párrafo. Y yo decía, Señor, en la oración, pero yo qué te voy a sacrificar, Señor. ¿Yo qué te voy a sacrificar? Abraham va a sacrificar a su hijo. ¿Y yo qué te voy a sacrificar? Le estaba comentando a mi esposa que ese día yo estaba en la cama, a este lado estaba mi hijo dormido y estaba orando, cuando de repente mi hijo vino, me tocó el brazo y me dijo el Señor: tu familia, tu familia, tu familia. Y el Señor me decía: tu familia vas a sacrificar. Porque yo quería que mi esposa tuviera su casa en Estados Unidos. Yo quería que mis hijos crecieran en Estados Unidos, en buenas escuelas en Estados Unidos, una vida diferente. Pero ¿saben qué? Tenemos que pagar el precio. Y a veces no queremos pagar el precio. Y si Dios te está llamando a hacer algo, y hay algo en tu vida y no lo quieres soltar, y es hora que lo sueltes. Y es hora que tomes ese llamado a lo que Dios te ha llamado. ¿Sí me explico?
a ese llamado que Dios tiene para tu vida. Porque yo no te he dicho al Señor, no, Señor, manda a otro. Yo aquí me quedo. Yo tengo que ir a ver Sinaloa. Yo tengo que ir a ver a Sinaloa yo. O a México. Manda a otro. Y hasta ves un hijo de un pastor me dijo, ¿para qué te vas a México? Y aquí lo tienes todo. Yo, así me dijo el pastor. Le dije, no, yo quiero tomar el llamado de Dios. Señor, quiero tomar ese llamado de Dios. Dios es grande, hermanos. Dios es grande. Dios es grande. Y si Dios te ha llamado a algo, un ministerio, te lo tienes estancado. Y tú dices, ¿por qué yo no soy bendecido? ¿Por qué? Porque yo no soy bendecido. ¿Por qué veo que Dios bendice a otro y a mí no? ¿Sí? Es porque a veces no queremos tomar ese llamado que Dios nos ha dado y lo queremos tener estancado. Desde que tú tomas el llamado que Dios te ha dado en tu vida, la bendición va a ser suya. Amén. Amén. Dios te está llamando a servir. Y los planes de Dios son más altos que la vida de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En enero nos queremos poner a dieta. ¿Sí o no? Llegando enero, va a ser el propósito de ponerme a dieta. Ya voy para qué, ya voy para mayo, ya voy para otro diciembre y nunca me he puesto a dieta. Entonces, hacemos planes que queremos ir acá, que queremos ir allá, que queremos ir para acá, de vacaciones para acá y allá. Pero Dios tiene mejores planes que los planes que nosotros ponemos. ¿Sí? Pon tus sueños, pon tus metas, pon tu vida en las manos de Dios y vas a ver los planes que Dios tiene para tu vida. Yo quería ir a Michoacán. De hecho, yo iba para Michoacán. Yo iba con un hermano, con un pastor en Michoacán a ayudarle a un orfanatorio. Y de allí yo iba a estudiar escuela bíblica. Yo iba a estudiar escuela bíblica, iba a estar ahí en el orfanatorio ayudándole al hermano. Y yo estaba haciendo mis planes acá, bien chido, acá haciendo mis planes. Y mi esposa me decía, Dios nos va a mover para Sinaloa. Yo le decía, Sinaloa, no, y menos a Chilobampo. Y menos Dios te está moviendo, me dice, para acá. Yo le decía, no, yo voy para Michoacán. Y bien, 2 años en la escuela bíblica, y me iba a tocar, creo que 6 meses, ir a España a terminar lo de la escuela bíblica, muy acá, todavía estar en la tutoría de un pastor y todo el rollo. Pero Dios tenía planes diferentes. Cuando llegamos a Chilobampo y que voy viendo el pueblo, ya había estado antes en vacaciones, ya conocía, pero nomás de vacaciones. Bonito es ir y regresarse, ¿verdad? Pero le dice a la mamá, quédate allá, un mes, 3 meses, no manda al otro. ¿Verdad? Bonito es ir de vacaciones, pero yo ya no iba de vacaciones, ya iba a quedarme. Ya con la troca, con todos los trincheros arriba de la troca y el que me parqueaba en el frente de la casa de mi cuñado. ¿Dónde está el mall? ¿Dónde está el cine? ¿Dónde están los freeway? Tanto burro pasa por allí, todo el rollo y acá. Y esos planes que yo tenía, el Señor me los cambió. Pues mi suegra se enfermó, en los días que nosotros llegamos se enfermó mi suegra. Entonces me dice mi esposa, yo creo que no vamos a ir a Michoacán, no vamos a tener que ir aquí. 3 meses íbamos de vacaciones, ya llevamos casi 4 años para morir a hombre de Dios. Para 3 meses que íbamos de vacaciones para Chilobampo, ya llevo 4 años. Los primeros 2 años fue difícil para mí, pero digo, Señor, aquí quiero estar. Amo Chilobampo, amo San Lázaro, amo vivir allá. Dicen ahí en Chilobampo que me entierran en la piedra buena, que mi esposa es el primer salvadoreño que me enterrar en la piedra buena. Pero digo al Señor, si tú me quieres tener aquí, yo aquí me quiero quedar. Yo no me quiero mover de Sinaloa. Pero si tú quieres moverlo, Dios sabe si nos va a mover. Dios sabe, damos los planes de Dios.
Y nos movió en el tiempo de la crisis de Estados Unidos. Y para la gloria y la honra de Dios, Dios nos ha ido supliendo, Dios nos ha ido sosteniendo, Dios ha ido levantando la iglesia. Cuando tú tomas los planes que Dios tiene para tu vida, Dios te bendice. Estados Unidos en crisis, pero el bien Chinomanco, bendecido de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque Dios ha suplido para nuestra comida, ha suplido para los pañales de la niña, ha suplido para la vida de mi hijo, ha suplido para la iglesia. Y uno dice, de hecho uno dice ahora, la semana pasada, que se hace que andas en la mafia, porque no me ven que no trabajo en nada. Sí, pero ando con el mafioso de arriba, le digo, con el mero de arriba, el que me provee. ¿Sí? Si aquel que se ve y predica la palabra de Dios allá, pues voy. ¿Sí? Amén. Los planes de Dios son diferentes y son mejores. ¿Cuántos de aquí quieren tomar los planes de Dios? Amén. Porque si tomamos los planes de nosotros la regamos. Nosotros la regamos. Ahora ya no tengo cura. Ahora Dios me provee un nylon. Ya veo más gusto. ¿Sí? Pero Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Amén. Cuando tú dejas tus planes a los planes del Señor, son más altos que los de nosotros. Todos los hombres que fueron utilizados por Dios fueron siervos, ¿sí? Y el servir es algo muy importante para Dios. Checa esto. Dios no quiere haraganes. Mi esposa me dice que no diga esta palabra, pero dice, Dios no quiere vagos. En Estados Unidos dicen flow, no dicen hormonas. ¿Sí me explico? Mi esposa me dice, no lo digas. Porque es la verdad. Dios quiere hombres trabajadores. Mira qué curioso. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Moisés estaba cuidando ¿qué? Las ovejas de su suegro. ¿Sí? Ni siquiera eran las suyas propias. Cuando David antes de ser ungido, estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y como cristianos nosotros necesitamos levantarnos. ¿Sí? Nosotros necesitamos echarle ganas. No hay que dormirnos a los laureles. No hay que estar calentando así. No hay que servir. ¿Sí? Ellos estaban sirviendo, ellos estaban trabajando. No, Dios no les habló jugando Nintendo. Dios, háblame. O viendo el Sky. O las novelas. ¿Sí? Estaban trabajando. Y qué bueno que Dios te encuentres sirviendo a los hermanos. ¿Sí? Qué bueno que Dios te encuentres sirviendo y colaborando, ¿sí? Al ministerio de la iglesia, a tus pastores que necesitan de tu servicio. La iglesia necesita de tus talentos. ¿Sí? La iglesia necesita de tus talentos, hermanos. La iglesia necesita de tus talentos. Y si tú le echas la mano a Él, Dios va a hacer grandes cosas. ¿Sí? Dios quiere ampliar esta iglesia. Dios quiere ampliarla. Dios le va a dar un edificio más grande. ¿Sí? Un edificio más grande. Dios tiene grandes cosas. Dios tiene grandes cosas. Mira lo que dice San Lucas 16:10. Lucas 16:10. Si alguien se está durmiendo, nomás pellizcalo o léalo ahí, por favor. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Sí? Tenemos que ser fiel a Dios. Tenemos que apoyar a la vida de nuestro hermano. Porque Dios tiene grandes propósitos y grandes cosas para ustedes. Es una iglesia grande. Yo he admirado
disculpa, pero yo estoy admirado de lo que Dios hace en la vida de ustedes, muchachos, en la vida de mis hermanos. Yo verlos ese sábado, repartiendo tratados, yendo a las casas, para mí fue muy impactante, me gustó mucho. ¿Sí? Me gustó mucho lo que ustedes están haciendo. Y me han contado que han ido a muchos lugares. Y gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Dios los ha llamado. Dios ha llamado a esta iglesia. Esta iglesia la fundó el Señor. ¿Sabías tú eso? Amen. Esta iglesia Dios la fundó. A veces hay personas que dicen no, que el hombre funda. No, esta iglesia Dios la fundó y la fundó para propósitos grandes. Éxodo 33:11. Vamos a hablar de Josué. Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera de sus compañeros, y volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Estar en la presencia de Dios. El éxito de Josué está acá, que él permanecía en la presencia de Dios. ¿Sí? Mientras a veces muchos estamos lejos. ¿Sí? Nomás vemos lo que están, a veces hay los que están alabando a Dios y glorificando al Señor, recibiendo al Señor, y hay los que están sentados nomás, checando, viendo. ¿Sí? El éxito de Josué era que siempre estaba en la presencia de Dios. Y lo que me impactó lo que el muchacho estaba diciendo a la base, lo que decía, ¿sí? De la unción, ¿sí o no? De la unción de los predicadores de la iglesia, cuando tú entras a una iglesia y que tú sentías cuando había una unción tremenda, ¿verdad? Yo estaba sentado allá afuera conmigo porque estaba haciendo algo, yo sentía esa unción. Yo estaba llorando allá afuera, estaba recibiendo de lo que Dios está haciendo en este lugar, ¿sí? De lo que Dios tiene preparado, lo que Dios está haciendo y cosas más grandes, ¿sí? El Señor va a hacer en esta iglesia. Cosas más grandes, prepárense porque Dios va a hacer grandes cosas. Y con esto va a terminar. En esta tarde. Dios tiene planes altos para tu vida, muchos elevados, mucho más elevados que los de nosotros. Este poema, no sé si no me lo compartí aquí en la iglesia, lo he compartido varias veces. Y me gusta leerlo porque me encanta este poema de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y es la historia de 3 árboles. Dice el cuento, soy muy malo para contar cuentos, se los digo a la semana, soy muy malo. Dice el cuento que había 3 árboles, uno de olivo, uno de roble y uno de pino. Todos ellos tenían grandes planes. El olivo quería hacer un gran cofre que guardara alhajas y tesoros. Pasaron años, vinieron los leñadores, tiraron abajo el árbol e hicieron de él un mueble, un pesebre donde se ponía el alimento de los animales. Todo una frustración para el olivo. El del roble también tenía grandes planes. Sobre sí mismo quería hacer un gran barco que trasladase de un príncipe y reyes por los océanos. Cuando él llegó, los leñadores vinieron a cortarlo. Él estaba muy emocionado. Grande fue su frustración cuando de él hicieron un pequeño barco para pescar, de pescar, que apestaba de olor a pescado. El pino quería estar en la cumbre de una montaña y que lo vean como la maravilla de la creación de Dios. Pero un rayo cayó sobre él y fue arrojado en los perdicios de la lengua. Muchos años después, José y María no tenían un lugar donde naciera su hijo, y fue a un establo. Y cuando María tuvo a Jesús, lo puso en el pesebre hecho del olivo.
El olivo que quería hacer un gran cofre de joyas, nunca imaginó que sobre él iba a estar el tesoro más grande de este universo. Un día Jesús necesitaba pasar a la otra orilla, y no buscó un barco grande y especial, ni de lujo. Buscó un barco pequeño que lo utilizaban para pescar. Este era el de roble. El árbol de roble pensaba que iba a llevar príncipe y reyes, lo que nunca imaginó que él llevaría al Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo pasó y luego unos soldados romanos buscaban entre los despojos de la leña, madera, y encontraron el pino. Este pensaba que iba a ser visto como la creación hermosa de Dios sobre una bella montaña. No fue así. Sobre él crucificaron a Jesús, y sobre esta madera de pino quedó marcada el amor y la compasión de Dios. Dios tiene mejores planes para tu vida y para mi vida. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos.